Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Ustedes se pueden imaginar, de todos los nombres que yo les voy a dar, que esta señora, Karine Jean-Pierre, ¿se acuerdan ustedes? Karine Jean-Pierre, la que ha sido secretaria de la Casa Blanca en la época del señor Biden, la que hasta el 20 de enero fue responsable de hablar en nombre del presidente de los Estados Unidos, la primera mujer negra abiertamente lesbiana en ocupar este cargo. Bueno, pues en un comunicado que ha publicado en el día de hoy, la buena señora ahora dice que se hace independiente, que ya no quiere seguir siendo demócrata después de 2 administraciones y que además, ahí agárrense los machos, la que fue la culpable de no dar puntadas sin hilo, de no dar una sola verdad en todo ese tiempo que se subió a un estrado, de ocultar todo lo que estaba pasando en la Casa Blanca, la reina de la desinformación, ahora resulta que, oiga, sigue los pasos de Tupper, de otro hipócrita, y decide sacar un librito. Sí, va a sacar un libro. Y entonces la editorial, y espérense por favor, porque yo lo he copiado aquí, porque yo estaba traduciéndole mientras estábamos en la pausa, pero es que esto no tiene desperdicio. Yo le tengo que leer lo que esta señora estaba diciendo. Mire ustedes, dice, hasta el 20 de enero yo era la responsable de hablar en nombre del presidente de los Estados Unidos. Al mediodía de ese día me convertí en una ciudadana privada que, como todos los estadounidenses y muchos de nuestros aliados en todo el mundo, tuvo que enfrentarse a lo que vendría después para nuestro país. Así que determiné, oh milagro, que el peligro que enfrentamos como nación exige que nos liberemos de las etiquetas. Necesitamos estar dispuestos a pensar con creatividad y planificar la estrategia. Lo que tiene es un rostro pálido, porque después de no haber hablado y haber dicho una sola verdad mientras estaba ahí arriba, ahora resulta que nos va a contar qué fue lo que ocurrió esas semanas anteriores a la decisión de sacar de la carrera política al presidente Biden, qué había realmente detrás de todo eso y qué hay detrás de su decisión de hacerse ahora independiente. ¿Saben el qué? Oportunistas, hipócritas, tanto como Tupper. Si tanto sabían y quieren ser más papistas que papas, que lo hubieran hecho antes, que lo hubieran dicho antes. Así que, mire usted, a otro perro con otras pulgas, porque aquí, al menos en este lugar, no nos creemos nada. Ahora dice que presenta argumentos claros, pruebas provocadoras, desde su perspectiva de insider sobre la importancia de desmontar la avalancha de desinformación y noticias falsas que ha sido rampante en las elecciones recientes, ofreciendo una visión apasionada sobre cómo avanzar. Rostro pálido, tendrán cara dura, pero bueno, déjenme que les presente desde ya a mi invitado, porque este es un tema que yo tenía que dejárselo como perlita para comenzar. Está con nosotros, por supuesto, Rafael Marrero, economista, consultor estratégico, autor de varios libros, experto además ya en temas de China. Muchísimas gracias, antes que nada, por estar con nosotros hoy aquí en el show. Es un placer. El placer es mío. Gracias, Marian. Rafael, ¿qué te parece? Yo tengo que empezar haciéndote esa pregunta del millón. ¿Qué te parece esto? ¿En qué momento estamos viviendo? ¿En qué momento tú y yo nos hemos perdido? Esto es surreal. Es surreal. Realmente el nivel de creatividad que tienen para presentar la noticia de manera tendenciosa. Qué generoso eres con eso. Estoy tratando de ser elegante, ¿no? Bueno, en casa le llaman la moped. Porque dice, parece una moped. La Karine Jean-Pierre. No, es igual que Chucky. Sí. Pero aparte de eso, es una persona que vive en la posverdad. Realmente el periodo suyo como secretaria de prensa de la Casa Blanca se dedicó a leer notas, porque no tenía una sola respuesta coherente, ni que se sabía ella. No. Todo era siempre mirando a los apuntes. Ella siempre bajaba la cabeza y leyendo. O no contestaba, decía, no tengo respuesta, no vamos a contestar la pregunta. Y la gesticulación tradicional con su dedo pulgar así, haciendo así, no, porque usted sabe que ya cansaba. Pero ¿sabes el qué, Rafa? Lo más interesante de esto es que le hicieron incisivamente, sobre todo en los últimos meses del gobierno de Biden, varias preguntas que eran bastante capciosas. ¿Quién está manejando las riendas de este país? Usted que está dentro de la Casa Blanca, ¿cuáles son las condiciones neurológicas del presidente? Sí. ¿Usted no ve un declive en el presidente? ¿Quién toma decisiones? ¿Por qué se perdió en ese escenario? ¿Qué le pasó en esta reunión de ministros? Y a todo fue una negativa absoluta. Sí. Yo sé que ella tiene que hablar en nombre de esa Casa Blanca, pero al final del día hay algo que se llama decencia. Sí. Y yo creo que se faltó, fíjate lo que te digo, se faltó a la decencia, se faltó a la información y se faltó a lo que es la logia de ese puesto. Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Creo que de hecho fue un periodo de mentiras, de posverdad, de falsificación y de revisionismo histórico en todo el sentido de la palabra, porque se dedicaron a reinterpretar todo lo que acontecía en el país,
si Hunter Biden hacía algo malo y luego el padre le tiraba la toalla, no, es que él como padre al fin está haciendo lo que cualquier padre haría. O sea, todo era justificado. Realmente nosotros cuando estamos en servicio público tenemos que vivir a otro nivel, tenemos que tener un nivel de altura porque estamos sirviendo al pueblo, somos empleados del pueblo. Y ella realmente era parte del grupo de personas que eran impunes a todo. La impunidad era la orden del día en la Casa Blanca. No, y vamos a un tema que yo sé que es polémico, la gente no lo habla con la naturalidad que se debe de tratar. Yo no creo que esa elección, y lo he compartido con muchos analistas a lo largo de estos 4 años, yo no creo que esa elección en particular, donde la propia Casa Blanca, su equipo, la quisieron sacar al menos en un par de ocasiones y no pudieron hacerlo, porque ella obviamente era la cara y la voz del presidente en ese instante y no querían entrar pero trataron de negociar con ella para que se fuera, eso ya fue público. Pero el tema es que en ese caso, la designación de esta mujer, y aquí vengo al grave peligro que corremos, no fue por méritos, fue porque era lesbiana, porque era gay y porque era afroamericana, pertenecía a la raza negra. Entonces, cuando tú sacas el mérito de posiciones de estas características, caramba, estamos ante un problema serio. Sí, porque lo importante no es la aptitud para el puesto, ¿no? Sino más bien quién eres. Es una teoría basada en racialismo, es un concepto racista fundamentalmente. Claro. Es lo que le llaman, bueno, en España le llaman ¿cómo es? Racismo positivo, algo así, un término que utilizan para justificar este tipo de medida. Todo esto forma parte de la ideología neomarxista que se instauró en la administración de Joe Biden. La teoría crítica de la raza, todo el tema del wokismo, de que tú te autopercibes un congelador rosado y eres eso. Entonces, no de que tú biológicamente naciste con X cromosomas o lo que sea, tú eres lo que tú percibes. La realidad tuya depende de ti. Entonces, eso realmente es preocupante porque estaban creando unos estados de delirio realmente en el país, creando crisis de identidad. Tenían hombres participando en deportes de mujeres. Que se mantiene tristemente en algunos estados liberales. Sí. Porque, bueno, ellos son buenos tratando de impugnar la voluntad del pueblo a nivel electoral y utilizan ahora a los jueces que han sido nombrados políticamente con esa función para tratar de detener el avance de la agenda por la cual votó el electorado. Entonces, es muy lamentable, pero gracias a Dios, estos contrapesos existen. Yo le veo el lado positivo a todo esto, y es que demuestra realmente que la República sigue vivita y coleando. Bueno, gracias a Dios. Pero vamos al tema que obviamente te has convertido en un gran experto, que es el tema de China. El presidente anunció en esta semana una reunión con Xi después de que hubo 90 días en esa paralización de la imposición de aranceles recíprocos. Se habla de una guerra comercial. Pero al final del día, y lo hemos comentado en numerosas ocasiones, yo creo que no se puede hablar solo de las pérdidas que podría obtener Estados Unidos buscando ser ecuánime en esa ecuación, sino las pérdidas que también podría recibir China en un momento donde su economía obviamente no está boyante. Sí. Y la gente está bastante cansada del propio Xi. Sí, definitivamente. Y hay facciones dentro del Partido Comunista Chino que lo responsabilizan directamente por la cantidad de gasto público que ha habido, por dos cosas fundamentalmente. Número uno, la política de confinamiento durante el COVID, que fue un desastre, que forzó el desempleo masivo y de hecho una reducción drástica del Producto Interno Bruto. No los números que ellos quieren aparentar, quién más va a tener con una política de confinamiento, un 5% del Producto Interno Bruto en crecimiento. Eso se lo creen ellos en Disneylandia, ¿no? Eso no existe, honestamente. Y además yo miro otros factores que te ayudan a realmente pasarlo por un colador para ver si la idea tiene fundamento o no. La cantidad de inversión extranjera directa que se redujo en un 60% a la banca. La banca que está sobreapalancada con activos que no existen realmente y basado en un dinero que está inflado, que es el yuan. Fíjate que la reunión ahora con Trump en estos momentos se produce en el momento preciso. No podía pasar antes de dos cosas. Número uno, acaba de darse el acuerdo con Ucrania para los minerales raros. Eso es muy importante entenderlo desde el punto de vista geoestratégico y geoeconómico, porque Ucrania es un bastión de tierras muy ricas en minerales y China controla el 90% de las tierras raras a nivel mundial.
esto era fundamental al Estados Unidos amarrar una alianza público-privada y comprometerse con la reconstrucción de Ucrania. Ya entonces está en posición de negociar con los rusos. ¿Qué pasó hace unos días ahora? Bueno, el ataque de los drones. Bueno, pero eso ha sido además histórico. Imagínate, O sea, yo creo que Pearl Harbor. cambia, y además cambia la geopolítica absolutamente. Totalmente. Eso es un ataque que más allá de que sea sorprendente, 41 aviones en un portaaviones que han volado directamente diferentes, de 5 bases, creo que fueron 5 bases distintas, con algo más pequeño que un cojín, con un valor ínfimo, y han sido millones y millones de dólares los que se han volado de una. Por encima de eso, yo creo que cambia la forma de posicionarse de Putin en una mesa de negociaciones, que por cierto, permítanme recordarles que la Casa Blanca acaba de sacar un anuncio que Trump acaba de conversar durante casi una hora con Putin de cara a esa búsqueda de la paz. Me parece que es algo extremadamente importante. Esa reunión. Muy importante, pero tienen que ver la secuencia de eventos. El acuerdo con Ucrania, luego el ataque inesperado, el Pearl Harbor de Rusia, realizado por Ucrania, debilita la posición intransigente de Putin, lo obliga a regresar a la mesa de negociaciones y que no quepa la menor duda, nuestros servicios de inteligencia estuvieron involucrados en eso, porque lo han hecho de una manera muy, muy magistral y de que yo no sabía nada de esto, no le avisaron a Trump. Pero el satélite y la información favor, y las claro. imágenes. Mira, yo ayer hablaba con Omar Bulla sobre todo esto. Yo le decía, fíjate, en eso yo creo que, no es que discrepe, pero creo que los satélites y la información que ahora hemos visto, incluso las imágenes que hemos visto de cómo esto se fue planeando y todo lo demás, contó con esa información. Con la Agencia Geoespacial, con todo, con el National Reconnaissance Office. O sea, aquí hay agencias que se especializan en esto y de hecho lo estuve comentando con el colega, con el coronel Octavio Pérez, que participa aquí en la radio en actualidad, quien forma parte del think tank nuestro, del Miami Strategic Intelligence Institute, y él y yo coincidimos en que definitivamente la mano de Estados Unidos está detrás de este operativo. Entonces, esto sienta las bases ¿para qué? Para sentarse a negociar y forzarle la mano a los rusos, porque que no quepa la menor duda, había que implementar una política dura de forzarlos a sentarse a negociar. Yo te puedo decir algo, yo creo y estoy casi te diría que convencida de eso. Estados Unidos ha tenido una participación real y creo que la posición de Estados Unidos también se fortalece en estos momentos en esa próxima reunión con Xi. Claro, y pasa algo muy interesante, ¿no? Porque ya está finiquitado todo eso, pero fíjate qué sucede en estos días. La banca en China se reestructura para servir ¿a quién? Al Partido Comunista Chino. Están privatizando completamente, la están convirtiendo en organismos estatales, la están convirtiendo en aparatos del Estado. Ya no puede haber banca privada. Entonces, esto es muy interesante, Marian, porque esto va de la mano de la política de expansión y los chinos han tenido que frenar la inversión en América Latina y están haciendo alarde ahora de que habrá ofertas de mayores proyectos bajo el BRI, bajo la franja y ruta, pero no cuentan con el capital, número uno, para subsidiar el esfuerzo bélico de los rusos, porque han sido los aliados de los rusos en todo este proceso. Número uno. Número dos, no tienen capital de reserva por la cantidad de deuda que han contraído y la devaluación de la moneda de ellos y la falta de ¿qué? De dólares. Que eso es un factor muy importante, entendiendo que además gran parte del alimento, gran parte del negocio internacional tienen que hacerlo en dólares. Totalmente. Mira, nosotros queremos llegar a un acuerdo con ellos y es lo siguiente. Vamos a reindustrializar Estados Unidos, vamos a repatriar gran parte de la cadena de suministro, la producción de todo lo que es petroquímico, todo lo que tiene que ver con medicina, la tenemos que traer al Caribe y esto también va a ayudar a la isla de Puerto Rico porque se puede reactivar la 936, se puede repatriar la cadena de suministro a Occidente, se crean empleos, se crea industria de manufactura y dentro de Estados Unidos. Eso es muy importante. Los chinos tienen que convertirse más en un país de consumo. Ellos exportan toda la producción y Estados Unidos es el comprador principal de ellos. Fíjense que la decisión del secretario de Estado de Marco Rubio de revocar las visas a estudiantes chinos que están vinculados al Partido Comunista Chino no es solamente un trámite administrativo, no es solamente algo que tiene que ver con una etnia, con una raza, tiene que ver con algo que es seguridad nacional. Por décadas y bajo esa ingenua excusa de los intercambios estudiantiles, ya desde la época de Carter, Rafael, se permitía a estos estudiantes que
entraran en universidades de élite, porque además el Partido Comunista paga universidades de élite, Harvard, Stanford, etcétera. Y cuando llegaban los prototipos, llegaban, por ejemplo, nuevos experimentos de cosas, inmediatamente, claro, ellos participaban, pero les faltaba el tiempo para regresar a Beijing y copiarlo y pasar todo lo que había. Eso se sigue manteniendo, pero además ahora incorporamos el hecho de que muchas de estas universidades se han convertido en un semillero ideológico en contra de los propios Estados Unidos. Absolutamente. Y parte del problema es ese, ¿no? No solamente que crían, son núcleos de espionaje. Vamos a decir las cosas, vamos a llamarlas por su nombre. Y el problema es que estas personas vienen aquí, estudian, algunos los activan como sleeper cells, ¿no? Son gente que están aquí clandestinamente. Supuestamente no tienen ningún vínculo con el partido, no militan, no hacen nada, y en el momento indicado los activan. ¿Okay? Son lo que llaman illegals. Entonces, ¿qué sucede? Se casan, ingresan a una corporación que se dedica a fabricar tecnología de punta, o van al departamento legal. O son internos incluso en las propias oficinas gubernamentales. Sí. Y así es como se van colando. Entonces consiguen que un top secret security clearance, se casan con un norteamericano y cuando vienes a ver, tienes a un cuadro militante del partido y un espía infiltrado en toda una empresa multinacional a cargo de tecnología de punta que es tercerizada al sector privado para desarrollarse y luego ser usada por el gobierno americano. Los chinos nos roban las patentes y la propiedad intelectual y además de eso, están aquí reclutando espías, están aquí cooptando personas que trabajan para el gobierno, desarrollando relaciones de amoríos con representantes de la Cámara Federal, hasta el mismo hijo del expresidente. De la Casa Blanca tuvo la visita de, ¿cómo se llamaba? Jackie Chan, ¿no? Jackie Bao. Jackie Bao, exacto. Sí, Jackie Chan. Prácticamente, ¿no? Lo que faltaba. Sí. Pero Jackie Bao incluso fue quien le sugirió al presidente, al entonces presidente, que el tío Joe se debería presentar como candidato. Y no solamente eso, le prepararon todo un dossier parecido al dossier de Steele con desinformación sobre Trump. Ella le reportaba al jefe del espionaje chino, a Patrick Ho, y ese realmente era la persona que estaba muy de cerca al hijo del expresidente. Así que esta medida es algo... Nosotros hemos sido demasiado generosos, demasiado ingenuos y demasiado abiertos. Nosotros no, los chinos no practican la misma, no son recíprocos con nosotros en ese sentido. Y durante mis intercambios con ellos allá en China, una de las primeras cosas que te dicen ellos es, ustedes los americanos son demasiado ingenuos. Bueno. Allá ustedes sí se dejan tomar el pelo. El problema es suyo. Pero me lo dicen así de una forma muy casual, muy... Pero lo que me llama la atención es que el FBI, fíjate, yo tenía datos que eran alarmantes. En los últimos años el FBI ha advertido de un aumento exponencial en los casos de espionaje académico, en el robo de propiedad intelectual vinculado a ciudadanos chinos en universidades estadounidenses. Esos laboratorios de investigación puntera que estamos hablando, ¿cuántas cosas no cobran? No copian. Incluso cuando estamos hablando del tema de los aranceles recíprocos y se habla de sociedades comerciales, tu socio comercial. Yo creo que nunca ha habido un adversario comercial más deshonesto que la China en lo que se trata de relaciones comerciales, no solo con Estados Unidos, con todo el mundo. Sí, ellos no creen en el sistema de honor. Ellos cualquier apertura, cualquier filo que le den, ellos se cuelan por ahí, porque ellos son así. Entonces ellos no esperan a que tú le des esa oportunidad. Ellas la toman cuando tienen la oportunidad de hacerlo, así lo hacen. Y en el comercio, en el sector, incluso han tenido hasta personas que han ingresado a las Fuerzas Armadas. Y que han sido miembros y espías del gobierno chino, del Ejército Rojo, y responden a los intereses de China comunista. El gobernador, que fue candidato a vicepresidente, Tim Walz, mantuvo una relación amorosa con la hija de un alto dirigente del Partido Comunista, hizo 30 viajes a China comunista, 30, y llevó casi 1.200 estudiantes a la China. La pregunta que habría que hacerse es, ¿dónde están esas personas hoy? En el mismo sitio, fíjate, yo una de las cosas dentro de todo este desastre migratorio que vivimos en los últimos 4 años, que por cierto yo estaba escuchando esta mañana a alguien y hago también este inciso un segundo, porque hablaba de cómo es posible que los medios estén avalando que a la gente se la saque, las deportaciones, etcétera. Yo creo que deberíamos empezar
por no rasgarnos las vestiduras, como dicen, y aceptar que muchos de esos periodistas que lo estuvieron ocultando y que fueron cooperantes de la administración anterior diciendo que no existía una crisis en la frontera y que esto no estaba pasando, son los primeros que deberían callarse. Y deberían por lo menos no decir nada sobre el periodismo que sí ha venido alertando durante los últimos 4 años del desastre migratorio del que ahora estamos pagando y están pagando justos por pecadores. Pero hecho ese inciso, yo me pregunto, ¿qué ha pasado con todos esos ciudadanos chinos que llegaron en edades de poder combatir en un ejército? Si algo tiene la China es la paciencia, sí. Y de eso no viene el dicho gratis. ¿Dónde están todos esos chinos? Bueno, te voy a decir, tengo información que he estado manejando. Algunos de ellos supuestamente han ido a parar a los lugares donde se siembra el cannabis. Hay campamentos donde se siembra cannabis ilegalmente en Estados Unidos, no de la que está regulada. Y en esos campamentos vienen a trabajar con mano de obra china importada. Lo otro son células militares que están practicando, que están ensayando, que van a campo de tiro, que están en excelente condición física, que en cualquier momento pueden ser activados como una guerrilla urbana, que no les quepa la menor duda. Mira, estoy tratando de buscar el dato concreto para no faltarle a nuestra audiencia mientras estamos conversando de cuántos más o menos han podido entrar. Pero te doy, por ejemplo, dice, entre octubre del 2023 y abril del 2024, ingresaron en los Estados Unidos 58.501 ciudadanos chinos, de los cuales 51.195 eran adultos sin acompañantes, es decir, venían solos. Este incremento ha sido notable en comparación con años anteriores y ha sido señalado por algunos legisladores como un posible riesgo para la seguridad nacional, especialmente debido al perfil de muchos de estos inmigrantes que son hombres en edad militar que cruzan la frontera sur sin ser detectados. Sí, no vinieron a trabajar en las tintorerías. No. Así que realmente eso es lo preocupante, y ahí estamos hablando de una pequeña muestra, porque fíjate que es de octubre de un año hasta marzo del otro. Aquí hubo 4 años de apertura total, la frontera estuvo abierta de par en par. Por ahí pasaron decenas de millones de personas. Y fíjese nada más, con 50,000 hombres de edad militar en buen estado físico, el daño que se puede hacer dentro de un país. Absolutamente. Bueno, antes de despedirte, yo quiero que nos hables de este evento que va a haber mañana, donde vamos a tener la fortuna de poder presenciar tu explicación acompañando ese nuevo libro del que quiero que nos hables ahora. Bueno, mañana estaré presentando mi libro La Última Frontera, el bestseller. Lo estaremos presentando en las oficinas del Directorio Democrático Cubano, gracias al doctor Orlando Gutiérrez Boronat. A partir de las 7 de la noche tendremos una recepción, habrá un pisco labis, así que por favor vengan, compartan. ¿Dónde queda el directorio? ¿Está por Coral Gables? La 107 Avenida del Northwest, es donde estaba el edificio Lennar anteriormente. Entonces están en el 4º piso. Va a haber una recepción muy bonita. Vamos a tener vinos americanos. Bueno, usted sabe que a mí me gusta hacer la fiesta bien hecha. Pero también para nuestros invitados especiales habrá algunos regalillos, así que quiero que pasen por allá para participar. Voy a hacer una presentación audiovisual con láminas, con estadísticas contundentes que ilustran realmente el peligro y la amenaza que representa China comunista a los Estados Unidos. Yo recuerdo la presentación de tu último libro en Books and Books, no el anterior. La gente salió fascinada porque pudiste además mostrar con esas mismas láminas el peligro al que nos estamos enfrentando. No es lo mismo que la gente imagine que cuando tú ves esos números y cuando ves esas placas, señores, estamos realmente, esto no es simplemente tratar de ganarle a Estados Unidos en la hegemonía por el poder mundial. Aquí estamos hablando de una práctica silente que están manejando desde hace mucho tiempo, que lo hacen de una forma muy sigilosa y, como digo, no se trata de atacar a una comunidad, igual hay chinos muy buenos, nadie tiene duda, sino en general, el Partido Comunista Chino sigue teniendo todavía esa intención y lo está poniendo en marcha. Es que ellos son el gran enemigo de la humanidad y del pueblo chino. El Partido Comunista Chino no es amigo de nadie. Existen hay decenas de millones de personas que militan dentro de esa organización, que son la cúpula gobernante en China comunista, pero recordemos que hay casi 1.7 billones, ¿no? 1.000 millones, de 1.700 millones de chinos que viven en China continental. Entonces, realmente es una élite gobernante que es la que controla, la que quiere destruir Estados Unidos y a la humanidad.
porque realmente se quieren apoderar del mundo. Es impresionante. Rafa, te quiero agradecer. Vamos a repetir mañana, jueves, a partir de las 7 de la tarde, las oficinas del Directorio Cubano, que está en la 107 Avenida aquí en el Northwest. Rafael Marrero va a presentar La Última Frontera, va a presentar también toda la última información y además, como saben ustedes, como él dice, las fiestas no se tiran gratis, van a tener también la oportunidad de poder disfrutar de esa copita de vino. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rafa. Gracias por la invitación, así que ya saben, mañana a partir de las 7 en el 730 Northwest de la 107 Avenida, Suite 460, en la oficina del Directorio Democrático Cubano.